María Zambrano, Los Bienaventurados, la respuesta de la filosofía. No hay método ni dialéctica, solo tránsito, transmutación de la tierra y la luz al agua y al fuego. La filosofía es el fuego incesantemente encendido hasta lograr la continuidad, la línea invulnerable que surca el agua ya en parte purificada, pues que el fuego no surca el agua obscura primaria, sino el agua segunda o tercera ya especificada en su cuerpo, última operación que precede necesariamente a que se encienda el agua. En la filosofía el fuego no ha de verse, el agua ha de sentirse como corriente, casta flor de visibilidad. La respuesta de la filosofía, un torpe arroyo. La pintura, escribí, sale de la tierra y de la luz. Sí, todo lo primeramente visible. La filosofía, posesa de la visión y de la visibilidad, eidos, morfé, forma, es la visibilidad de segundo grado. Hoy la visión, mística o iniciática, nos prepara, apetece, persigue algo más amplio y universal para todos que la visión del iniciado o místico no pretende, y aún la del místico la ofrece en ansia, en afonía. De ahí que el místico haya de ser por fuerza filósofo o pensante. Guénon no ha visto que en el pensamiento filosófico haya algo irrenunciable por universal, por anhelo de universo, el todo y el uno, la manifestación del reino, su visión, a veces a punto de ser lograda, es la parte del pensamiento de la filosofía, la manifestación no de Dios sino de su reino. ¿Hubo alguna vez un lenguaje al que las cosas nombradas dieran de algún modo su consenso? Objetos, animales, plantas, astros, distancias, las cosas mudas, impenetrables, cargadas de mudez, no de silencio, resisten, han ido apareciendo ante el modo de lenguaje que conocemos y que nos preexiste. Reconocer esto último no es gran novedad. Las cosas no aparecerían como tales cosas si al nombrarlas y al referirnos a ellas, al relacionarlas, al pensarlas, esperáramos de ellas una respuesta o al menos la anheláramos. Si nombrarlas equivaliese a llamarlas para obligarlas a levantarse de la inercia en la que están sepultadas. Si el ser o aparecer como cosas no fuese el resultado de una condena que las vuelve disponibles para que nuestra mente las utilice o siquiera las movilice. Así es como surge en ellas la exterioridad de respecto al sujeto que exige para sí, solo para sí, la condición de interioridad. La historia del sujeto, de esa noción de sujeto que anda errante en busca de autor, constituiría la historia verdadera de la cultura occidental, su hierro inicial, su humilde y fecundo origen tan rápidamente olvidado. Nombrar las cosas como lo hacemos inveteradamente, acertadamente, aun con el idealismo voluntarista cartesiano, es despertarlas, despertar su resistencia. De este modo, el intento de Ortega de rescatar la realidad, los objetos reales, caracterizándola por su resistencia al sujeto, aparece como punto final de un proceso. La relación sujeto-objeto, inaugurada en Grecia por la actitud filosófica de Tales de Mileto al preguntar por el ser de las cosas, las desaloja de la vida y, más que de la vida, del ser del sujeto. Con esto, desde luego, no reprochamos a Tales de Mileto ni a ningún otro filósofo griego que entienda al sujeto como una interioridad privilegiada o siquiera como sujeto. Tan solo le reprochamos, y más aún nos lo reprochamos a nosotros mismos, a nuestra interpretación occidental, que haya formulado una pregunta que solo responderá quien la formula sin escuchar y sin oír, mas no sin mirar.
Paso a paso irá apareciendo el ser de las cosas que son como figura, como morfé, como eidos, mas sin voz. El silencio cae o ha caído ya sobre las cosas y sobre su ser o sobre el ser. La develación será en función del ver. Será un ver, mas no un oír. Y sin embargo el diálogo, el paso de logos, razón, palabra, a través de varios hombres, en principio de todos los hombres que aman la verdad, denota que el sujeto entonces no estaba constituido, propuesto, que lo que después se llamó sujeto era el lugar privilegiado donde el logos se manifestaba y se concebía. Sócrates, nos dice, descubrió el concepto, es decir, el logos en el hombre, en cada hombre, primer paso del proceso de interiorización, de descubrimiento con carácter de revelación. Pues ¿cómo negar que el concepto, resultado y no el único de la concepción intelectual, existe y es palabra? Concepto es palabra que la mente concibe servida por los sentidos. Un paso más y aparecería la idea platónica, concebida por la mente aún sin la ayuda de los sentidos, de cara al logos del universo, al logos universal, a la inteligencia con sus inteligibles. Pero, ¿cómo? Sin duda, como respuesta de la humana inteligencia, o de la inteligencia en el lugar humano, o de la inteligencia en trance de humanizarse. El primer nombrar, el que la tradición judeocristiana consideró primero, el nombrar de Adán, se ha invertido. En la filosofía griega, ese nombrar se invierte también respecto a la pregunta, a la célebre pregunta con que, según entienden los modernos, se inicia el pensar filosófico con Tales de Mileto. Y el hecho de que la filosofía se alce hasta la plenitud, hasta la madurez que no pasa en el diálogo platónico, favorece la obviedad con que se impone en la mente la creencia de que en efecto fue preguntando como el pensamiento puramente humano salió al mundo y con él una nueva luz, una humana o humanizada luz, la claridad. Mas no es precisamente claridad lo que encontramos en el diálogo platónico, y una elemental lealtad a las cosas tal como se presentan en su aparición, en su fenomenón, nos impone reconocer que en estos diálogos la luz brilla por momentos, especialmente en algunos pasajes, y que la sombra cae sobre otros y casi cubre diálogos enteros. El Parménides es un avanzar, un querer avanzar que en verdad es tanto un retroceder como un avanzar. Mientras se miran con ejemplar impavidez todas las caras de la unidad, del uno y de lo uno, de la multiplicidad de lo uno y del uno, de la multiplicidad en la mente del hombre. Girar alrededor de algo es un movimiento sacro, ya se sabe, se supo siempre y se había olvidado, y sería cosa de reparar en los giros que en el Parménides se hacen en torno a lo uno y al uno, si son 9 o cuántos. En verdad, el número no sería indiferente. Es preciso reconocer que Platón no gira en la claridad, en esa claridad que se tiene por paradigmática y aún exclusiva virtud filosófica, sino entre unas tinieblas que mucho tienen de sagradas. Unas tinieblas que prometen y a veces amenazan abrirse, y es difícil creer que quien recorre tal camino no se vea acometido por el temor y un temblor casi paralizante. Es la luz de un viaje más bien extrahumano que el hombre emprendía asomándose al lado de allá, a ese lado al cual se supo, cada vez con mayor ligereza, que sólo se asoman los místicos. La luz que acecha en la inmensidad de un horizonte donde perderse parece inevitable, y que hiere con un rayo que despierta más allá de lo sostenible, llamando a la completa vigilia, esa donde la mente se incendiaría toda. Y la conclusión que surge es que tal luz y tal movimiento no son lo que al preguntar corresponde.
es más bien la luz de la respuesta, aunque haya tantas preguntas y a través de ellas se descubra algo que no suele identificarse como una respuesta, porque no es clara precisamente, porque no es, sobre todo, concluyente. Y se entiende que toda respuesta ha de ser concluyente y evidente. Las dos notas, evidencia y en su defecto claridad, y ser concluyente, dan a la respuesta, cualquiera que sea, un carácter imperante, la convierten en imperativo, lo que se espera y exige en los tiempos modernos y cada vez más obviamente de una respuesta. Si una respuesta no ofrece estos caracteres que la elevan a la categoría de imperativo, no es reconocida como tal y acaba o empieza por ser desechada simplemente. El culto de la pregunta lleva consigo como indefectible, insoslayable colorario el que la respuesta venga a ser su sombra, que se acerque lo más posible a ser una réplica a la pregunta que la suscita como una sombra, y una réplica también a otras respuestas y a las preguntas de cuyo cuerpo son la sombra. Y lo que en toda pregunta hay de tenaz acaba sujetando el pensamiento. Bien es verdad que ha habido y hay esa idea de la filosofía, no la única, por fortuna. Más que una idea, es una cierta imposición que se ejerce sobre la filosofía, una encomienda que se deposita sobre ella, la de sujetar el pensamiento. Pueden distinguirse en ello dos etapas. La primera es la de reducir el pensamiento, o por lo menos verlo paradigmáticamente en su forma discursiva, razonante. Entonces la filosofía, en la cual el discurrir razonante aguza su forma, tiene una especie de rieles, de paralelas, de coordenadas. ¿Por qué no? Por donde el pensamiento se vierte sujetándose, reduciéndose si es preciso. Etapa cartesiana, nacida de una respuesta evidente, concluyente, imperante, pues, en grado sumo. La segunda etapa había de ser por fuerza la correspondiente a todo positivismo y a todo pragmatismo en lo que ambos tienen en común, ceñirse a los hechos, entendiendo en modo evidente y concluyente que la realidad es los hechos y las cosas como hechos condensados, fijados, ya sin posibilidad de desbordamiento, la cosa que no se derrama ya de sí, suceso que se reitera sin variar, inercia y obstinación en la pretensión de ser y que sólo ha logrado del ser la permanencia, una cierta forma y la virtud de subyugar el ánimo del que lo mira, ocupando espacio y tiempo sin remedio, irremediablemente. En cuanto a los hechos, aparecen como el resultado concluyente del suceso que fueron un día, tan solo durante un instante, y así el espacio exterior invade el de la mente humana, y el horizonte en que engarza a los dos se condensa y hasta se materializa, pues que a las cosas y a los hechos responden, cada vez más cosificados, los conceptos. Feliz hallazgo liberador en un principio al que el hombre occidental se ha ido entregando tal como suele entregarse a todo, obligándolo a servir y a dejarse usar. Cuando ello sucede, la pregunta nacida de la actitud filosófica, la actitud, único terreno permanentemente válido, no puede, sea cual sea su contenido, despejar el horizonte y disolver cosas y hechos. Parece que el universo esté fatalmente conformado, configurado por los hábitos mentales que un día fueron descubrimientos. Si algo es el descubrimiento, es expresión de libertad y encuentro de una realidad prometida que al fin accede a hacerse presente, a dar la cara, tal como los dioses en un principio. El instante del descubrimiento es impar, irreemplazable como lo es toda coincidencia oppositorum.